A continuación, Quito TV. Clasificación A. Apto para todo público. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29. ¿Qué tal, amigos, amigas? Bienvenidos al espacio de entrevistas Quito TV por la señal de Telesucesos 29 y 29.1 para la provincia de Pichincha, 73 en TV Cable, 43 en Claro TV, y en el mundo entero nos pueden seguir en www.telesucesos.net o en Facebook buscándonos como Telesucesos Quito, la programación las 24 horas del día en vivo y en directo a través de esta red social. El día de hoy tenemos la presencia del licenciado Henry Llanes, asambleísta alterno, un experto en temas mineros, petroleros, de seguridad social, es decir, una persona calificada y que además tiene un programa también aquí en el canal, el cual ustedes lo pueden seguir. Licenciado, ¿cómo está? Bienvenido. Buenos días, estimado David. Gracias por la invitación. A la orden. Vamos a hablar de la Ley de Crecimiento Económico, una ley que fue enviada a la Asamblea Nacional el pasado 18 de octubre, si más no me equivoco, y que tiene 30 días para su aprobación, o si no entrará por Ministerio de la Ley, ¿es así? Sí, como tiene el carácter de urgente, así está calificado el proyecto enviado por el presidente Moreno, y la Constitución establece que los proyectos de ley con carácter de urgente tienen que ser tratados y aprobados por la Asamblea Nacional en el plazo de 30 días, o también pueden ser negados o archivados, ¿no? Entonces, ¿Cuál es el fin que tiene esta ley en sí? El carácter de la ley es más bien de recaudación tributaria. Yo creo que es el carácter central de la ley, y eso ya lo han dicho los asambleístas que han intervenido en el debate, tanto en la comisión como en el primer debate. Está todavía en trámite el primer debate. Son más de 400 artículos, ¿no? Son 404 artículos, y teniendo ese carácter de recaudación tributaria o ley tributarista, hay otras materias que están allí anexas, ¿no? Y que según el análisis, ¿no?, el feeling de los abogados constitucionalistas, y que en la Asamblea también hay abogados constitucionalistas o profesionales del derecho civil, derecho penal, pero tampoco es una materia extraña al tema constitucional porque es parte de su formación. Ellos han manifestado que la ley tiene un carácter inconstitucional, porque los proyectos de ley deben referirse a una sola materia, y si nosotros vemos el proyecto está reformando 22 leyes, 22 cuerpos legales, o más claro, 22 leyes, cada una con su materia específica. Entonces, al tratar de distintas materias, hace que el proyecto entonces tenga esa contradicción con la Constitución. Entonces, lo define los abogados. Ahí viene esta idea de dividir en cuerpos distintos cada uno de los temas, que es una de las iniciativas que está planteando. Sí, hay la asambleísta Larriategui, María Elena Larriategui de Suma. Ella está planteando de que más bien la Asamblea se centre en el tema tributario, y hay otros temas que tienen que ver con aspectos monetarios, financieros, que están relacionados con funciones y competencias del Banco Central y de la Junta de Monetaria, que se la define como Junta de Política Económica y Financiera, que está en el Código Monetario Financiero. ¿Y se podría aprobar así por separado, dividiendo en cuerpos, parcialmente? Sí lo podría hacer con una buena fundamentación jurídica, pero lo que sucede es que si la Asamblea argumenta que es de carácter inconstitucional, entonces lo correcto hubiera sido que vaya a la Corte Constitucional, pero en 30 días que se pronuncie la Corte también es bien difícil. Aquí yo entiendo que si es que hay una mayoría para que la apruebe,
debería haber una recomendación de que el proyecto de ley vaya también a la Corte Constitucional una vez que la Asamblea se pronuncie, ¿no? Si es que hay mayoría, si es que el gobierno tiene mayoría, porque en el caso del Partido Social Cristiano, del cual yo soy asambleísta nacional alterno, ha dejado muy clara su posición en el sentido de que teniendo ese carácter tributarista de mayor recaudación, es contraproducente impulsar una iniciativa como estas porque primero estamos en una recesión económica, estamos en una crisis económica y no resulta conveniente crear más impuestos cuando la economía está en crisis, ¿no? Según los entendidos en la materia y también del Fondo Monetario Internacional, se dice que para este año habrá un decrecimiento negativo del Producto Interno Bruto aproximadamente en el 0.5%, que más o menos está por 500 millones de dólares anuales. Eso sería de 500 millones de dólares la pérdida que tendría la economía nacional. Pero si a eso sumamos los 1.800 millones de dólares por el paro, por ese paro violento, por ese paro vandálico que acabó de realizarse entre el 2-3 de octubre al 12 de octubre, entonces hay que sumar eso. Si es sin haber ese paro vandálico, la economía iba a decrecer en 500 millones de dólares. Y si se dice que en este paro las pérdidas son de 1.800 millones de dólares, entonces estamos hablando de 2.300 millones de dólares, estaríamos hablando al 31 de diciembre de este año como pérdida. Entonces, en estas condiciones, poner impuestos, incrementar impuestos es realmente inaceptable. Entonces, los temas centrales del Partido Social Cristiano, que lo ha dicho desde su líder, desde el abogado Jaime Nebozadi, de que, por ejemplo, en la venta, en la transferencia o venta de bienes inmuebles, se establece en el proyecto el cobro del impuesto a la renta. Y entonces la pregunta es, ¿por qué seguirle afectando al mercado de la construcción si ya Correa prácticamente lo quebró al mercado de la construcción? ¿Qué hizo Correa? Correa propuso incrementar el impuesto a la herencia. Se incremente el impuesto a la herencia. Segundo, que se incremente otro proyecto que envió a sí mismo, que se incremente la plusvalía. Otra iniciativa dentro del mismo campo, que se ponga un impuesto a las ganancias extraordinarias. Otro impuesto a sí mismo, que donde el Estado construya hospitales, puentes, autopistas, ¿no? Y que se beneficie el sector privado, los terrenos baldíos o bienes inmuebles, así mismo que paguen impuesto sobre impuesto, claro, sobre el mismo tema. Lo quebró al sector de la construcción. Al sector de la construcción. Y los más afectados, los trabajadores. Y toda la línea relacionada con la construcción que viene desde las minas de donde se explota la arena, donde se explota el ripio, todo lo que es el material para la construcción, para las obras civiles, ¿no? Y luego toda la conexión que tiene que ver con eso, con tubos, con clavos, con alambres, con cerámica, con pintura. Ahora se quiere poner un impuesto a la renta. Entonces ahora quieren poner sobre la venta. El Partido Social Cristiano dice que no. Sobre venta, sobre transferencia de bienes inmuebles, el Partido Social Cristiano le dice que no. Y es correcto, porque si Correa hirió de muerte al mercado de la construcción y los más afectados, la gente pobre que vive del trabajo diario de la construcción, entonces es inaceptable seguir apoyando eso. ¿Qué más? El proyecto también tiene impuestos, por ejemplo, a lo que es el uso del celular. El gobierno libera los tablets, y arancel a las tablets, celulares y computadoras. Pero ¿qué hace ya cuando el producto está en el mercado interno? Ya cuando ya se distribuye en los almacenes, en las tiendas del país, le quiere poner un ICE. Y entonces nosotros estamos opuestos porque el celular, el tablet, la computadora, es una herramienta de trabajo. Entonces nosotros decimos que no. Y aquí, en el caso de los celulares, si me toca actuar en los próximos días a mí, porque yo alterno mi participación cuando el señor asambleísta Henry Crowley tiene dentro de su actividad parlamentaria invitaciones a cumplir otras obligaciones dentro y fuera del país. Hay veces que me pide que le subrogue, o también la asambleísta Cristina Reyes, que también es invitada por varias instituciones a nivel nacional e internacional. Ellos tienen que cumplir esas obligaciones. Hay veces que también me pide ella que yo intervenga,
o también el asambleísta Denis Marín, ellos son asambleístas nacionales. Entonces, si me toca actuar, voy a decir en el pleno lo que voy a mencionar en este momento. En el año 2014, diario El Telégrafo y diario La Hora publicaron de que el mercado de la telefonía celular estaba cubriendo una población en el Ecuador, o el mercado de la telefonía celular estaba compuesto aproximadamente por 17 millones de usuarios. Entonces, significa que esto da cuenta de que hay muchas personas, un buen sector de personas, de población, que tiene las dos líneas telefónicas. Tiene Claro y tiene Movistar. Claro, porque si quitamos a los niños, digamos, del universo de 17 millones de ecuatorianos. Sí. Entonces, claro, pero la gente adulta, empresas, tienen el servicio de las dos telefónicas, de las dos operadoras. Entonces, hablaba que había un mercado de 17 millones de usuarios. Año 2014. De ese mercado de 17 millones de usuarios, el 99% estaba bajo el control de las dos operadoras. La una operadora, en el caso de Claro, se hablaba de que en el año 2014 tuvo ingresos por 3.778 millones de dólares. ¿Ya? Una vez restando los costos de esos ingresos, la utilidad que recibió Claro era de 2.038 millones de dólares. Si Correa hubiese convocado un proceso licitatorio en el 2018 para adjudicar el mercado de la telefonía celular mediante proceso licitatorio, entonces, y aplicando lo que dice los artículos 315, 316, en donde el Estado tiene la facultad constitucional de conformar empresas de economía mixta, ¿ya? Y dicen esos dos artículos que el Estado debe ser un mayor accionista. Bueno, si estuviera estructurado un contrato con esas disposiciones constitucionales, entonces de la utilidad que tuvo Claro en el año 2014 de 2.038 millones de dólares, al Estado le hubiese correspondido más de 1.000 millones de dólares si hubiese sido el mayor accionista con ese contrato, ¿no? Entonces yo me pregunto, mire, lo que pasa es que en el Ecuador están mal firmados los contratos en el área minera, en el área de la telefonía celular y también los hidrocarburos. Hemos entregado esos recursos que son del Estado, claro, naturales, además, como el exacto. espectro. Tomen. Regalado. Y yo digo, sin actuar, David, sin estigma, sin prejuicio, sin dogma, sino bajo principios de equidad. Entonces yo no es porque es Claro o porque es Movistar, hago este cuestionamiento. Además ellos no tienen la culpa porque así les entregó el gobierno de Correa. Entonces, señores de Claro, señores de Movistar, ustedes no tienen la culpa. Así les entregó el mercado el gobierno de Correa. Entonces, pero en términos de equidad y de justicia, y que nosotros tenemos una responsabilidad con 17 millones de ecuatorianos, no podemos darnos ese lujo. Más aún, ahora se dice que la población pobre en el Ecuador es más de 5 millones de habitantes, ¿no? De esos 5 millones de habitantes, según un análisis hecho por el economista Marco Flores, ex ministro de Economía y Finanzas, que él toma los datos del INEC, dice que 4.4 millones, 4.400.000 personas reciben al día $3. Y de esos reciben al día $1.50 aproximadamente 1.700.000 personas. Esa ya sería extrema pobreza. Extrema pobreza. Entonces digo usted, el otro límite de pobreza. y el Ecuador tiene muchos recursos, como este de la telefonía celular, como el mercado de la telefonía celular. ¿Por qué no firmar contratos más equitativos mediante proceso licitatorio? Equitativos, justos, ¿ya? Llamar a un concurso internacional de que participen, ¿cierto? Y hacer una mejor distribución de esos recursos. ¿Será algo negativo lo que yo estoy planteando? No. Ahora se habla que entraría una nueva operadora telefónica, ¿no? Pero tiene que ser mediante concurso. Claro. Y ojalá, estimado David... No es que pide la banda de operación y le damos la banda de operación. No, porque lo valioso para el Ecuador es el mercado de usuarios. Así es. No son los equipos, porque eso los compran y las instalan. No, el mercado de usuarios, la gente, la que consume, el consumidor, el usuario. Es lo importante. Sería que lo invite, estimado David, al señor licenciado Michelena, ministro de Telecomunicaciones, y le pueda enseñar el video de lo que yo estoy diciendo. Debe llamar a un concurso. Me parece que al gobierno actual no le va a tocar, pero al próximo sí. Y yo sí estoy trabajando que el nuevo gobierno, que viene el 2021, tiene que llamar a concurso de licitación
porque los contratos con Claro y con Movistar entiendo que van a venecer año 2022 o año 2023. Esta ley de crecimiento económico surge luego del fallido decreto 883, Así es. ¿o es una ley que ya se la venía preparando y que se la iba a poner, digamos, no. en la palestra? Cuando lo hacen retroceder al señor licenciado Lenín Moreno y a su gobierno, el hecho de que deje sin vigencia el decreto 883 y con paréntesis, eso es el resultado de querer imponer las políticas, ¿no? Entonces se olvidan de ese concepto de participación ciudadana que está en la Constitución. Y entonces las políticas públicas tienen que ser consensuadas, ¿no? Y ese es el mensaje para el nuevo gobierno, porque el gobierno actual está dentro de un año, 6 meses, 8 meses, ya termina su periodo. En mayo del año 2021 ya termina su periodo. No sé si le alcance, si tenga tiempo para hacer correcciones. Yo diría que sí, porque hay que aprovechar hasta el final. Pero yo no sé si el presidente Moreno y su gobierno lo quieran hacer. Entonces, concluyendo el tema de las telecomunicaciones, lo mismo hay que hacer como Movistar, o un proceso licitatorio de los nuevos contratos. El Estado debería ser el mayor accionista, pero quien maneje la gerencia, la gestión, la operación de la empresa, debe ser la empresa privada. Debe ser el que capitalice a través de la empresa de economía mixta, la que inyecte recursos para equipar el mercado nacional. Entonces ella debe ser la operadora y la gestión, la que haga la gerencia de la empresa, ¿no? Y en la ley hay que conformar un comité de administración del contrato que haga evaluación, que haga seguimiento, que haga control, ¿no? Eso es lo que yo pienso que se debe hacer para el sector petrolero, para el sector de las telecomunicaciones, para el sector minero y para el sector eléctrico, ¿no? Entonces, cerrado el capítulo de las telecomunicaciones, me voy por el lado minero, en síntesis de lo que yo mencioné la vez pasada. Artículo 93, si usted, David, se va a la ley, usted puede entrar en YouTube, usted le baja la ley de minería, y usted va a encontrar en el artículo 93 lo que hizo Correa y luego la reforma que hizo Correa. ¿Qué dice? Que el Estado participará en la ley original, en el artículo 93, que el Estado participará del 5% de las ventas de los minerales. Claro, se no puede ganar menos del 5%. Sí, es decir, no. puso el 5%. Sí, puso el 5%. O sea que, en este caso, la empresa Ecocorriente que está explotando las minas en el Mirador, prácticamente se lleva toda la producción minera. Y sabe que dice de las ventas. Y es un entreguismo, pero ni siquiera con los españoles hicieron. Entonces, ¿qué hace Ecocorriente? Perfora el subsuelo, hace el socavón, van saliendo los recursos, ¿no? ¿Y qué hace? Se lo lleva con ese concentrado. Ponen en las volquetas, dice, según el ingeniero Fernando Reyes, el vicepresidente del Colegio de Ingenieros, Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de Pichincha, dice que están circulando 400 o 500 volquetas por día, llevando al puerto de Guayaquil o al puerto de Bolívar. Hay un buque carguero, que las volquetas van y le depositan allí la tierra, ¿no? Los materiales que salen del subsuelo. Los técnicos llaman el concentrado, donde están mezclada la tierra con los minerales. Entonces, imagínese el concepto que tendrá el mundo de nuestra cultura. ¿Y qué inversión ha hecho esta empresa en maquinaria, por ejemplo? Ellos dicen que han invertido $1.400 millones. Y yo le dije al señor ministro de Economía y Finanzas, recientemente que estuvimos en la comisión, señor ministro, yo sé que los chinos han importado hasta las escobas. Porque si la empresa Ecocorriente hubiese utilizado las fábricas del Ecuador, los talleres del Ecuador, para hacer los taladros, para hacer los tubos, para hacer las brocas, para hacer los clavos, ¿no? Entonces, correcto, se movió la industria nacional invirtiendo $1.400 millones y generando fuentes de trabajo en esa industria. No. Los 1.400 millones se quedaron afuera. Entonces, ¿cuál es el beneficio para Ecuador? Las pocas fuentes de trabajo. Eso, y con eso ya nos contentamos. Pero yo lo que digo, David, ¿qué concepto tendrán los intelectuales, los empresarios, los líderes de pensamiento del mundo respecto del Ecuador?
que hay un buque ahí, en alta mar, que está recibiendo las volquetadas de tierra con los metales del Ecuador. O sea, Correa, el gobierno de Correa, ni siquiera tuvo la dignidad de obligarle a Ecuacorriente de que haga la separación de los metales en el Ecuador, que haga la fundición de los metales en el Ecuador y que industrialice los metales en el Ecuador. Ni siquiera se habló eso. tanto de soberanía. Se entregó totalmente. Entonces, a mí lo que me da recelo es que qué criterio tendrán la gente de pensamiento de afuera respecto de los ecuatorianos que entregaron de esta manera las minas. Y yo se los voy a decir, si es que me toca actuar en los próximos días, yo se los voy a decir. Yo ya pedí la palabra ayer, porque lo que me está escuchando usted, yo quiero decirles en el Congreso. ¿Ah? Entonces digo usted, después hizo la reforma Correa. Y Correa hace la reforma que no sea el 5, sino el 3. Del 3 al 8. O sea que la compañía ni siquiera podría pagar el 5, sino el 3, del 3 al 8. Y la pregunta es, si se llevan en concentrado, para hablar así en el lenguaje de los mineros, si se llevan en concentrado los metales en bruto, y no los van a procesar en el Ecuador, no los van a fundir en el Ecuador, no los van a industrializar en el Ecuador, sino que se los van a llevar. La pregunta es, ¿cómo el Ecuador se informa, cómo el Estado se informa de las ventas de los metales que va a realizar la empresa china? Tendrá que enviar una nómina de funcionarios que le siga dónde se está procesando, dónde lleva el buque, el concentrado de tierra, a dónde va, a qué puerto va. Y tiene que ir a buscar la industria donde se van a procesar y estar allí observando cuáles son los... Y van a decir, como en el caso de las telefónicas, no es nuestra culpa, nosotros estamos cumpliendo lo que se firmó. Y tampoco le culpo a Ecuacorriente, yo le culpo a Correa. Entonces, estos señores que indignamente representaron a ese gobierno son bien sapos, ¿no? Bien sapos, porque ellos todavía nos ven a nosotros con un cerebro del tamaño de un grano de arroz, ¿ya? Porque nos dicen, ¿no? Porque se les hace reflexionar. Mire, no podía firmar el Ecuador ese tipo de contrato porque hay el 408, que dice que el Estado no puede recibir, en cuanto a los beneficios de la explotación de los recursos, no puede recibir menos del monto que recibe la empresa que los explota. Así dice el 408. ¿Sabe qué dicen estos señores? No, que al 5% de las regalías o al 3 al 8% hay que sumarle el pago de utilidades a los trabajadores, el pago del impuesto a la renta, el IVA del 12%, pero el señor nos ven con un cerebro de un grano de arroz. Pero es que el 408 no dice eso. Porque si dijera el 408 que está incluido ahí, en ese monto que debe recibir el Estado, que también está incluido el tema de los tributos, entonces ahí sí, la cosa está clara, y si nosotros no entendemos eso, bueno, ahí sí tenemos un cerebro del porte de un grano de arroz. Entonces, el 408 no dice eso, señores mineros. Los impuestos son aparte. Y entonces ustedes firmaron un contrato que prácticamente le entregan toda la riqueza minera a las empresas internacionales. Entonces no puede ser así. Entonces yo voy a luchar porque en el otro gobierno, que Dios nos bendiga, y me bendiga en lo personal, para decir no, este tipo de cosas. Yo ya tengo hecho el proyecto de la reforma, pero lo quería presentar. Pero como no hay condiciones, ni el gobierno ni la asamblea, el gobierno no hace caso. Yo le he enviado varias iniciativas, bota al tacho de la basura lo que yo le envío, no voy a pasar el tiempo más, porque el tema de la focalización también lo estoy planteando. Y entonces yo más bien estoy trabajando para que el nuevo gobierno, ojalá el Ecuador actúe con lucidez. Hay veces que el pueblo ecuatoriano es muy lúcido, pero nosotros también tenemos que ser responsables de hacerle una propuesta idónea, ¿no es cierto? Real, solidaria, eficaz, que tenga amor para el Ecuador. Nosotros le vamos a presentar al Ecuador. Entonces, pero esa candidatura tiene que llevar, el día que se presente, la agenda de proyectos bajo el brazo. Y le diga al Ecuador, esto voy a hacer en el Ecuador. Licenciado, para finalizar, en base a lo que usted ha hablado, entonces esta ley de crecimiento económico realmente no significa crecimiento, sino pues, es una ley... Es tributarista. Tributarista. Ley tributarista, es el carácter. Se llama Ley Orgánica para la Transparencia Fiscal. Optimización del gasto tributario, imagínense. Fomento de la creación de empleo, esto no está. Ya. Afianzamiento de los sistemas monetario y financiero y manejo responsable de las finanzas públicas.
esta ley es tributarista y concluyo, mi querido David, con 2 o 3 datos. Mire que en los gobiernos, el gobierno de Correa anteriores han venido en esta lógica de ponerle impuestos al cigarrillo, de ponerle más, ir incrementando el ICE al cigarrillo. Pues si uno se mueve por Quito, en todas las calles de Quito hay un cigarrillo que se consume, que están en las esquinas, lo que venden los venezolanos, de contrabando. ¿Sabe cuál es el contrabando de ese cigarrillo en el Ecuador? Del 73% del consumo nacional. Entonces las fábricas que industrializaban el tabaco, que tenían fincas y que generaban fuentes de trabajo, prácticamente han desaparecido o han bajado totalmente la producción. ¿Quiénes son los afectados? Los trabajadores. Porque si el empresario va bajando su producción o llega a perder su producción, cierra la fábrica. Entonces el empresario se debe quedar con sus recursos, ¿no es cierto? Algo va a quedar con él, pero quienes pierden son los trabajadores. Entonces el partido no le puede aprobar una cosa más de esto. La Cervecería Nacional tiene una sobrecarga de impuestos, ¿no? Y más bien hay una concesión para la cerveza importada. ¿Sabe que en la última reforma tributaria, en cuanto le afectaron a la Cervecería Nacional en su actividad laboral, sucede que 6.600 tiendas cerraron? 6.600 tiendas que vendían cerveza cerraron. Entonces multiplíquele 4 miembros en cada una de esas familias que manejan una tienda, cerca de 25.000 personas. Eso súmele la persona que llevaba en el camión la cerveza y el ayudante, que es el que bajaba y cargaba y descargaba las jabas. Ellos ya no van a dejar en esas 6.600 tiendas porque ya desaparecieron. Y entonces también fueron afectados el que manejaba. Seguramente tendremos cerveza de contrabando también en los próximos meses. Exacto, no puede ser. Hay un ingenio azucarero de Los Ríos que quebró por altos costos, entre esos los impuestos. Hay otro que este año también está siendo afectado. Entonces no podemos ir en esa lógica de cargar de impuestos en una economía en crisis, ni siquiera en bonanza, que sobrecargar de impuestos a las empresas, porque los productos que sacan las empresas, que fabrican las empresas, elevan sus costos y el usuario, el consumidor, no tiene capacidad adquisitiva para cada vez sacar más dinero de su bolsillo y comprar productos más caros. ¿Qué hace la persona? Deja de comprar. Entonces se contrae la producción y, como digo, los afectados es la empresa, pero sobre todo los trabajadores. Licenciado, muchas gracias por haber estado aquí. Nos veremos en una próxima ocasión. Muy gentil por su aporte. Gracias. Amigos, el licenciado Henry Llanes, asambleísta nacional alterno del Partido Social Cristiano. Hemos hablado sobre la ley de crecimiento económico urgente. Ese es el nombre, digamos, sintetizado, porque realmente es un nombre que ya lo dio a conocer en el transcurso de la entrevista y que desde el 18 de octubre se tiene 30 días, pero que no sabemos qué es lo que va a pasar. Se la irá a aprobar en una parte parcialmente, se irá a archivar, se la irá a regresar al Ejecutivo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Amigos, hasta la próxima, que pasen bien, felicidades. Un tiempo con las noticias desde la capital. Un tiempo con las noticias de la capital. Quito TV. Un tiempo de noticias en Telesucesos, Canal 29.